Applehead Radio. Bienvenidos amigos a Applehead Radio, un nuevo proyecto urdido por la editorial Applehead Team Creaciones, ya lo saben, la editorial que publica los libros que siempre has querido leer pero nadie se ha atrevido a publicar y que ahora amplía horizontes en formato podcast, siendo este el primero de sucesivos programas en los que se abordará una temática orientada básicamente a la actualidad de Apple, ya bien sea a modo de entrevistas, debates, noticias y un largo etcétera, que espero que vayan conociendo en los venideros capítulos de este proyecto, de este podcast, en el que yo mismo, servidor de ustedes, Reverendo Wilson, oficiará de humilde hilo conductor en esta expansión del universo Applehead, un proyecto carburado a 3 bandas por los editores Frank Muñoz y Pedro José Tena, además de yo mismo, y que aquí, y hablando ya en nombre de los tres, esperamos que sea de absoluto agrado para todos vosotros, queridos oyentes. Y en este programa número 1 de Applehead Radio, y a modo casi de preámbulo, y por supuesto antes que se dé paso al primer invitado de esta nueva andadura a través de las ondas, me vais a permitir hacer una presentación del libro que yo mismo he tenido el gusto de publicar con Applehead, Videonastis Memorias de un cine prohibido, volumen 1, y es una publicación que intenta ahondar en este fenómeno que ya es un capítulo propio, ¿no?, del cine de culto, y por supuesto ahondar en cada una de las películas que para bien o para mal formaron parte de él. Así que tras un pequeño inciso musical, vamos allá con ello. Videonastis Memorias de un cine prohibido, volumen 1. Bien, pues pienso que la mejor manera de ir abriendo fuego un poco en la presentación, prometo no extenderme demasiado, es explicaros un poco qué son esto de las Videonastis y haceros un poco un resumen de lo que pasó en este fenómeno, ¿no? Bien, las Videonastis son un conjunto de películas que en el Reino Unido de los primeros años de la década de los 80 fueron perseguidas, postergadas y en el peor de los casos prohibidas, ¿no?, de distribución. Un fenómeno que, para hablaros de su origen, hay que centrarse primero en una coyuntura muy importante, y es el gobierno conservador de Margaret Thatcher, que llegó al poder a finales de la década de los 70, ¿no?
También para establecer una coyuntura que sirva un poco para meteros en contexto, digamos que en el Reino Unido hay un organismo que es la British Board of Film Classification, que hasta ese momento se encargaba de controlar todo tipo de material que se estrena en cines, ¿no? Era el organismo censor, podemos llamarlo ya así, que desde muchas décadas atrás, controlaba todo aquello que llegaba a las salas comerciales de cine, si lo consideraban apropiado para que llegase a los públicos o no. Entonces, cuando nos metemos ya a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Ese impasse entre ambas décadas, surge algo muy importante que ya no atañe solo al Reino Unido, sino también al mundo en general del consumo, ¿no? Y es el auge del videoclub, los cambios en los hábitos para la gente de consumir cine, ¿no? Pasábamos de que el ver una película era algo prácticamente exclusivo de las salas de cine a que de repente con el tema del alquiler, estos enormes establecimientos que yo creo que todos los que estamos aquí, ya bien sea a este u otro lado de las ondas, hemos disfrutado, ¿no? En el que podemos ya seleccionar qué es lo que queremos ver, cómo lo queremos ver, y encima cambiando el campo de acción, ¿no? Ya no estábamos en una sala de cine, sino que la película llegaba a nuestros hogares, ¿no? Se producía ese consumo casi onanista de todas aquellas películas que queríamos ver. El auge del videoclub, como yo creo que todos sabéis, venía de la mano con el auge también de los subgéneros, ¿no? Sobre todo cine de terror, cine más visceral, películas en algunos casos que no podían alcanzar en unas condiciones normales el estreno de cine, pues llegaban a las estanterías de los videoclubs. ¿Y por qué es importante el terror? Bien, pues el terror es importante porque más concretamente, esto pasaba en todos los países, ¿no? Pero en el Reino Unido más concretamente, muchos distribuidores encontraron en las películas de terror de muy bajo presupuesto, ya de subindustrias, más bien, una manera de comprar una serie de títulos y colocarlos, ¿no? en las estanterías, pues a un módico precio, ¿no? Lógicamente es mucho más fácil para un pequeño distribuidor el estrenar películas totalmente minoritarias, muchas de ellas venían de los circuitos Greenhouse de Estados Unidos o de otros países también, como pueda ser la explotación europea, y adquirir esos productos y luego ponerlas a disposición del público, y era algo que salía muy bien en el tema monetario porque el terror y los subgéneros más viscerales, que ya os adelanto que era casi el principal objetivo en esta persecución de las videonastis, era algo que el público demandaba, ¿no? Esto trae a nivel ya burocrático una enorme problemática en el Reino Unido, y es que se dan cuenta de que todo este tipo de productos que de primera mano la British Board of Film Classification, que a partir de ahora la voy a llamar la BBFC, se daban cuenta de que no podían controlar, ¿no? el cómo esto llegaba a los públicos. Recordemos que cuando Margaret Thatcher entra en el poder, el país venía con un declive económico bastante importante, entonces lógicamente se quería levantar el país, ¿no? Y un gobierno conservador como el de la Dama de Hierro, pues también tenía un poco por premisa o por objetivo el tener un control de la población en el sentido de que nada les vaya a dañar, ¿no? Entonces la BBC se da cuenta que empiezan a llegar una serie de títulos a los hogares en el que realmente este organismo como ente no tenía control, ¿no? Ni quién veía eso, ni qué era lo que estaban viendo, y por supuesto algo que ellos tenían como muy presente, ¿no? No querían que nada atentase contra la moralidad de los británicos. Como os decía, se produce una especie de vacío legal, ya que las películas de vídeo
en realidad no eran consideradas películas, sino un término un poco ambiguo que venía a decir algo así como productos audiovisuales. Y esto, que pueda parecer una nimiedad, realmente impedía a la BBC el tener un control de cada una de las cintas de vídeo como películas, ¿no? Había una ley que hasta ese momento controlaba el tema, que era una ley de 1952 que se llamaba Cinematograph Act, año 1952, pero no parecía ser suficiente, ¿no? El gobierno no podía controlar qué era lo que llegaba a las estanterías de los videoclubs, y cuando me refiero también a estanterías, tened en cuenta que de aquella estaba muy en boga también en el Reino Unido el tema de las tiendas de vídeo, es decir, tiendas o establecimientos que vendían películas, ya no solo los propios videoclubs que se dedicaban ampliamente al alquiler, ¿no? Bien, el gobierno no podía controlar qué es lo que llegaba, cómo llegaba y sobre todo qué eran ese tipo de películas o productos que podían alcanzar a los espectadores británicos. Y por supuesto hay una falta ahí de control que desde luego en un gobierno como el de Margaret Thatcher no se podía consentir, ¿no? Entonces a través de las autoridades se empieza a crear una especie de psicosis, y a la desesperada recurren a una ley antigua también llamada la Obscene Publication Act de 1959, una ley del Parlamento británico que ya en su día controlaba de manera estricta el contenido obsceno en todo tipo de productos, tanto en Inglaterra como en Gales, ¿no? Los organismos censores establecen esta ley un poco como andamiaje para ya directamente atentar, por decirlo así, entre comillas, contra esa libre distribución, ¿no? Ese enorme auge, imaginaos, de un montón de películas de terror, de explotación, incluso algo que a ellos, y posteriormente se demostraría, les volaba un poco la cabeza, ¿no? Que era el combinar elementos de terror con elementos eróticos, ¿no? Ya de por sí ambas coyunturas no les hacía demasiada gracia, pero encima si se mezclaban era algo que no toleraban, ¿no? Más que nada, y os digo que es muy importante, ellos lo veían se veían como con la obligación de establecer una especie de mecanismo de protección contra el público británico, ¿no? Ya que, por supuesto, cuando se estrenaba algo en cines, pues había una calificación por edades, ellos podían más o menos establecer quién podía ver en qué condiciones, ¿no? Pero lógicamente todo esto con las películas de vídeo, recordemos, asimiladas por la ley en ese momento como productos audiovisuales, no se podía efectuar esa organización, ¿no? Al mismo tiempo que la British Board of Classification ya se pone en contra de todo esto, nace una figura, una señora llamada Mary Whitehouse, que si buscáis imágenes de ella la veréis ahí como una ancianita inocente. En realidad era una activista social, también profesora de arte, férrea, conservadora, que rechazaba, por cierto, cualquier tipo de cambio social y político. Era además una católica muy tradicional, ¿no? Y que eso, por supuesto, le hizo ganarse bastantes adversarios. Y ella estaba realmente en contra de la libertad de contenido en cualquier tipo de medio de comunicación. De hecho, desde ya no solo en películas, sino ya desde la televisión, noticiarios de radio, etcétera, ¿no? Ella funda en el año 1965 una organización muy importante en el fenómeno de las videonasties, como es la National Viewers and Listeners Association, ¿no? Que es algo así como Asociación Nacional de Espectadores y Oyentes, ¿no? Que a día de hoy todavía sigue en pie con otro nombre. Con esta asociación, de hecho, ya Mary Whitehouse tuvo disputas con la BBC, nada más y nada menos, ¿no? Bien, de hecho, esta mujer se tomó el tema de esa libre comercialización en vídeo como algo estrictamente personal, ¿no? Inició una persecución totalmente desmedida, apoyándose en los medios, incluso yendo a platós de televisivos
para demonizar estas películas, declararlas, como hizo en más de una ocasión, como el enemigo público número 1 del Reino Unido. Se dice también, aunque esto ya hay poco criterio en ello, hay muchas versiones de que fue ella misma la que dio origen al término videonasty, ¿no? Y para que os hagáis un poco una idea, ella tenía como una película entre ceja y ceja totalmente, vamos, como representativa de todo este fenómeno, ¿no? Que era Posesión Infernal de Sam Raimi. Ella decía que era como la videonasty número 1, ¿no? Bien, la BBC, al mismo tiempo que Mary Whitehouse iniciaba esta campaña, establece como premisa que había que atentar contra lo obsceno, ¿no? Que había que cazar todo aquello que fuese un material obsceno en este mercado de vídeo. Ellos definían lo obsceno como aquello que tiende a depravar y corromper a las personas bajo todas las circunstancias de leer, ver o escuchar la materia de determinados productos. A raíz de esto se produce un capítulo muy importante, quizá el más impactante a día de hoy de las videonasties a nivel social, como es la férrea persecución en tiendas y videoclubs, o lo que es lo mismo, redadas policiales en los que agentes de la policía requisaban todo tipo de películas que ellos, con un criterio muy libre, consideraban que pudieran ser una de estas videonasties, ¿no? Pero claro, esto se agravaba cuando ya no solo eran películas requisadas, sino que incluso algunos propietarios de videoclubs fueron incluso llevados a juicio, ¿no? Teniendo que responder ante un supuesto delito de tener en su videoclub o en su tienda una de estas películas, ¿no? Pero todo era muy trivial. Por ejemplo, algunos casos que os menciono en el libro, como una película llamada aquí en España La casa más divertida de Texas, que en el subtítulo original es The Best Workhouse in Texas, ¿no? Algo así como el mejor burdel de Texas, que es una comedia musical con Burt Reynolds y Dolly Parton. Esa fue una de las películas requisadas en inicio porque el oficial de policía de turno se pensaba que con ese título era una película pornográfica, ¿no? O por ejemplo, un clásico como Apocalypse Now de Francis Ford Coppola también fue requisada en una de estas primeras redadas porque su título se había confundido con Apocalipsis Domani o Virus, una película de Antonio Margheriti que luego sería ya una videonasty oficial, ¿no? No había criterios, se monta un pánico moral por parte de las autoridades, también un pánico por los distribuidores, propietarios, ya que no sabían que lo que era susceptible de ser requisado o no, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchísimos de estas películas tenían en sus carátulas imágenes violentas, ¿no? Incluso de índole sexual. Una manera también de vender la película. La industria del videoclub funcionaba un poco así y todos hemos disfrutado de ello, ¿no? Con esas maravillosas carátulas que nos queríamos llevar a casa. Bien, digamos que a partir de estas redadas ya nace oficialmente el concepto de videonasties, ¿no? Películas que eran requisadas y el comité de la British Board of Classification pues intentaban llevar a juicio. Claro que, como os decía, los gremios de la distribución, especialmente, incluso el gremio de los videoclubs, pedían un criterio y el gobierno tuvo a bien establecer pues una respuesta a esta petición con una lista pública de las películas que estaban siendo consideradas videonasties en estas redadas, ¿no? Para que tanto los propietarios de videoclubs como los propios distribuidores, a la hora de intentar comprar sus películas, se hiciesen una idea de aquello que realmente estaba susceptible de ser prohibido, ¿no? Claro, se crea una lista que con el paso de los años ahora vemos dividida en dos vertientes, ¿no? Películas procesadas y películas no procesadas. Para que os hagáis una idea, realmente el gobierno publicaba cada cierto tiempo pues una lista que se iba actualizando con aquellas películas
que ya con un criterio un poco más, digamos, serio, también entre comillas, ellos iban requisando, eran películas que la British Board, como organismo censor, llevaban a juicio para que, bueno, si el juicio salía a favor de la fiscalía, pues ya oficialmente teníamos una video nasty, ¿no? Una película prohibida que en realidad no es que estuviese prohibida, digamos, al 100%, ¿no? Sino que había parte de un metraje que realmente no se podía comercializar. Entonces, bueno, el distribuidor, si quería, podía volver a presentarla, limitando en el del montaje pues las escenas un poco más bestias o susceptibles de herir sensibilidades, ¿no? Como os digo, con el paso de los años y a día de hoy conocemos la lista de las video nasties como las películas procesadas, que eran aquellas que tuvieron su juicio y el juicio pues fue a favor de los censores, o las no procesadas, que eran películas que pues el juez de turno dictaminaba que no deberían ser objeto de ningún tipo de persecución o prohibición, ¿no? Un ejemplo, pues Posesión Infernal, ya os digo, desde algunos medios, con la señora esta Mary Whitehouse a la cabeza, denominada la Video Nasty número 1, pues ganó las decenas de juicios que se procesaron contra ella, y en alguno, por cierto, y eso ya doy algún detalle más en el libro también, contó con el mismísimo Sam Raimi presente, ¿vale? Hay un capítulo importante de las video nasties que es la enorme campaña mediática, ¿no? Por ejemplo, el Sunday Times decía algo así en un titular: cómo el terror de la calle está invadiendo nuestros hogares, ¿no? Y a esto pues añadían literalmente a la noticia cosas como los vídeos de terror sin censura disponibles para cualquier persona de cualquier edad han llegado a las grandes calles de Gran Bretaña, explotan los extremos de la violencia y está reemplazando rápidamente a la pornografía sexual como el mayor generador de dinero dentro del comercio de vídeo. Las nasties están muy lejos del terror o el suspense tradicionales, tratan del asesinato, la violación múltiple, las matanzas, el sadomasoquismo, mutilación de mujeres, el canibalismo o las atrocidades nazis, ¿no? Siempre el amarillismo de la que habitualmente categoriza un poco a la prensa británica, aquí estaba en su mejor estado de forma. Se crea un fenómeno social, se intenta hacer creer poco menos que estas películas prohibidas son casi como terroristas, ¿no? Porque están haciendo un atentado brutal contra la moralidad y contra un poco esa exaltación, ¿no? de determinados contenidos que, bueno, ahí en la noticia se decía claro, ¿no? Un poco la violencia desmedida, el erotismo totalmente exagerado, etcétera, 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 ¿no? Claro, ya a nivel social la video nasty ya es algo prohibido, ¿no? Se desata el morbo al mismo tiempo, porque claro, pasa incluso a día de hoy, cuando alguien quiere prohibir algo, realmente se desata un interés subterráneo, ¿no? En el que muchísima gente está interesada, ¿no? Por ver aquello que te quieren privar de disfrutar. Entonces, con las video nasty se genera casi un mercado clandestino con las películas que habían estado prohibidas. Hay que tener en cuenta también que el coleccionismo en VHS estaba en pleno auge, e imaginaros la imagen, ¿no? Porque es que esto se dio en algunos videoclubs y tiendas, pues se hacía ese mercado clandestino por debajo de las estanterías, vigilando con el rabillo del ojo de que no hubiese policía, ¿no? alrededor. Claro, muchas distribuidoras que fueron muy importantes para este fenómeno dentro del Reino Unido, como pueda ser Vipco o Go Video y algunas más, pues intentaba también aprovecharse un poco del fenómeno, ¿no? Que se acababa de desatar. Entonces, bueno, mientras había juicios y no, en la propia Vipco, una de las distribuidoras que tenían potentes joyas en su catálogo, como El asesino del taladro de Abel Ferrara, pues se dedicaba a publicitar su película en revistas especializadas con, por supuesto, las imágenes más grotescas del film, ¿no? Para desatar el morbo y el interés. Estas distribuidoras también pues aprovechaban estas
estas campañas de publicidad pues en las propias carátulas, ¿no? Añadiendo siempre, ya teniendo en conocimiento ese interés mórbido que estaba desatando sus películas, pues en sus carátulas ponían, por supuesto, imágenes espectaculares y, por supuesto, taglines o frases que fuesen atrayentes, subversivas y que diesen al público, ¿no? Pues el gancho, ¿no? para adquirir esa película o alquilarla y disfrutar, ¿no? Disfrutar en ese momento de algo casi maldito, ¿no? En 1985 es muy importante para este fenómeno porque entra en vigor una nueva ley hecha para este efecto, para este fenómeno, que es la Video Recordings Act de 1984, una ley supervisada por la propia British Board of Film Classification, sugerida incluso por el político conservador Graham Wright en la Cámara de los Comunes, y que establecía primordialmente que todas las publicaciones de vídeo distribuidas de manera comercial, ya sea para venta o alquiler, deberían llevar obligatoriamente una clasificación aprobada previamente por una autoridad que hubiese designado el Ministerio del Interior, ¿no? de la nación, autorizando incluso, dando potestad para recortar su metraje para su posterior distribución si fuese necesario, ¿no? Incluso la ley establecía que las clasificaciones para cine y para vídeo, o sea, estrenos en salas comerciales o estrenos de vídeo, pues fuesen otorgadas de manera independiente, ¿no? Claro, esto ya daba una consistencia legal, ¿no? Al gobierno británico para esta persecución que se estaba realizando. Después de esto, digamos que se estandariza un poco este pánico moral. Hay cierta normalidad, ¿no? De que a la hora de distribuir ciertas películas, pues sabes que te ibas a topar con esta ley, una ley que ya os digo que hizo muchísimo daño a estos gremios, y digamos que para no meteros mucho rollo, a partir de finales de la década de los 80 el fenómeno nasty comenzaría un poco a decaer, ¿no? Digamos como impacto social, pero no en los medios. Como os decía, las campañas mediáticas eran muy importantes, ¿no? Para alentar a la sociedad de que tenían un enemigo ahí metido, como eran los vídeos prohibidos, ¿no? Fijaos, películas de cine de terror extremo, como del que yo soy, algunos me conocéis, absoluto admirador, seguramente muchos de vosotros también, y que ahora vemos como ahora mismo nosotros como fans, como entretenimiento, en algunos casos obras de arte. Ahí en el Reino Unido en esa época se ponía a la altura de un asesino en serie, ¿no? O sea, dantesco todo aquello. Pues como os decía, los medios seguían un poco empeñados, ¿no? en que el auge de estos vídeos prohibidos, de su malignidad, de esa maldad que podían instaurar al público británico, no decayese. Entonces, claro, ocurrieron episodios bastante tristes de la historia criminal del Reino Unido, como la masacre de Hungerford, que brevemente os diré que fue el crimen de un tío que estaba armado hasta los dientes en casa, y un día salió de su domicilio y empezó, pues bueno, a matar a todo aquel que se le ponía por delante, ¿no? Muchos medios intentaron atribuir este hecho al auge en ese momento de la saga de Rambo, protagonizada por Sylvester Stallone, ¿no? O incluso ya un crimen más popular todavía que este fue el del asesinato del niño James Bagler, que bueno, fue un niño que fue asesinado por otros chavales, y se intentó hacer creer por diversas medios y organizaciones que la tercera parte de la saga de Muñeco Diabólico, que se había encontrado en casa del padre de uno de los chicos, había sido realmente la culpable, porque incluso la manera en la que se ejecutó el asesinato pues aparecía también en la película. O sea, algo bastante loco, y que finalmente un juez tuvo que decir que la película no tuvo absolutamente nada que ver, ¿no? Deciros que luego, ya pasado los 80, los 90, un poco el proceder a la hora de, hasta la actualidad, de que estas películas fuesen poco a poco permitidas, ¿no? Porque claro,
La manera en la que sucedió esto era que el distribuidor cogía una película que les interesaba pues poner en el mercado y la presentaba a la British Board of Film Classification, ¿no? Allí, pues bueno, podrían aprobarla sin ningún tipo de problema, podrían aprobarla censurando o sugiriendo la censura de parte de su montaje o directamente prohibirla, ¿no? Claro, con lo que era habitual en los 80 es que había películas que fuesen directamente prohibidas, otras que era lo más habitual, ¿vale? Que permitían su distribución, pero con los metrajes censurados en sus escenas más, digamos, bestias, ¿no? Más macabras o con alto contenido de sexo. O ya no solo estos elementos, ¿no? Sino algún tipo de alusión que los censores podían pensar que podía ser perjudicial para los británicos, podían recortarlo, ¿no? Con el paso de los años 90, digamos que la British Board of Film Classification o BBFC redujo sus drásticos miramientos, ¿no? Entonces, claro, muchos distribuidores se aprovecharon de ello y fueron aprobando paulatinamente estas películas a medida de que ciertos distribuidores querían volver a sacarlas, ya bien sea en vídeo o más especialmente con el nuevo milenio en el formato digital, ¿no? El DVD, posteriormente el Blu-ray. Sabemos que hay una serie de distribuidoras que afortunadamente tienen mucho empeño en rescatar cine de culto, cine en su día bastante denostado y oculto. Entonces una forma de publicarlo en el Reino Unido pues es presentando algunas de estas videonastis, y claro, ya en el nuevo milenio la cosa, digamos que levantarían un poco más la mano, ¿no? Hay alguna película incluso que todavía sigue prohibida, en el libro podéis descubrir cuál, pero que aunque esta frase queda muy bonita, en realidad en algunos casos es debido a que nadie ha vuelto a presentarla, ¿no? para distribución. Pero en fin, ya os digo, esta mini historia que os acabo de hacer de las videonastis la tenéis pues bastante más detallada en el propio libro, del que ya expresamente voy a hablar de él, ¿no? Bien, el libro Memorias de un cine prohibido, comentaros que su origen, algunos yo creo que ya lo sabréis incluso, tiene digamos dos puntos, ¿no? Primero, una serie de reseñas que yo fui haciendo en mi blog, en mi web, cuando empecé un poco a investigar, ¿no? Porque claro, el tema de los videonastis, muchos de nosotros sabíamos lo que eran, esas películas prohibidas en el Reino Unido, ¿no? Y esa lista de 72 títulos que son, a día de hoy están considerados 72, que claro, ya solo con la categoría videonasty hoy en día ya vende, ¿no? Que hay curiosidad por verlas todas e intentar asimilar, ¿no? El porqué de su prohibición. Yo empecé a interesarme un poco por esto a nivel de, bueno, muchas películas son absolutos clásicos del cine de género, que muchos hemos consumido ya en los videoclubs españoles, pero hay una serie de películas un poco más ocultas, ¿no? de las cuales yo también quería acceder, porque en ese momento yo no las había visto, ¿no? A raíz de este interés, Luis Martínez Vallés, del podcast de Luces en el Horizonte, me sugiere un proyecto interesante, que es ir analizando cada una de las videonastis en una serie de podcast, ¿no? Entonces yo, claro, ahí lógicamente mi esfuerzo fue en conseguir todas las películas, visionar todas las películas, pero a medida que hice ese trabajo empecé un poco a escarbar, ¿no? De qué fue esto de las videonastis, y me di cuenta con el enorme revuelo social que se formó en aquel momento, ¿no? No es solo una lista de películas prohibidas en algunos casos, perseguidas en otros, sino que respondía a una serie de cuestiones sociales, gubernamentales, etcétera, que por supuesto en el libro también ahí las tenéis implementadas, porque no os lo dije antes, pero una de las teorías que también se tienen del porqué de esta persecución es porque en el Reino Unido tenían cierto miedo a una americanización de los productos audiovisuales, ¿no? Había mucha película de terror
estadounidense que estaba llegando a las estanterías británicas, y hay una serie de teorías que pueden dar pie a entender que había un miedo, ¿no?, a una especie de colonialismo en formato de vídeo. Bien, en el libro, en este volumen 1, porque lógicamente por cómo hemos concebido el proyecto, juntar los análisis de 72 películas más la explicación del fenómeno iba a dar, pues vamos, un volumen extensísimo. Entonces se ha decidido, Pedro y Frank desde la edición y yo como autor hemos decidido pues dividirlo en dos partes, ¿no? En esta primera parte, en este volumen 1, lo que vais a encontrar pues es un primer segmento donde todo esto que os he ido contando ahora acerca de las videonasties está pormenorizadamente explicado, ¿no? Con declaraciones de gente que vivió el fenómeno de primera mano, con sus vivencias, un poco haciendo casi un timeline de lo que se originó con todo esto, ¿no? Claro, para mí era muy importante ya no solo ahondar en cada una de las películas, sino hacer un pequeño estudio de lo que es el fenómeno en sí, de intentar explicar el por qué se haya podido originar esto y más que nada el descubrir una coyuntura, yo creo que triste pero interesante, como es ver a un gobierno entero luchar contra algo que hoy nosotros como aficionados vemos como algo normalizado, ¿no?, que son nuestras películas de culto favoritas. Además de ese ensayo acerca del fenómeno de las videonasties, vais a encontrar aquí pues cronológicamente un primer bloque de películas de las que fueron consideradas videonasties, ¿no? Mi idea es adentrarme en cada una de las películas, analizar cada una de las películas, hacer una especie de iluminación de esas películas que sobre todo están más ocultas, ¿no?, entre el fandom de este tipo de cine, y claro, situarlas en el contexto de su condición de videonasty, ¿no? Intentar explicar qué ha habido en cada una de las películas que haya originado ese nerviosismo, ¿no?, ese estado de pánico absoluto entre diferentes estados, ¿no?, de Reino Unido, ya bien sea en el gubernamental, en los medios y demás. Os voy a citar a continuación las películas que están incluidas, los títulos de las películas que están incluidas en este primer volumen, para que os hagáis una idea de qué tipo de productos, ¿no?, vais a encontrar. Pues os cito, las películas que van a estar aquí metidas van a ser Blood Feast de Jersey Gordon Lewis, The Ghastly Ones de Andy Milligan, La horripilante bestia humana de René Cardona, Campo de concentración número 7 de Lee Frost, Bahía de sangre de Mario Bava, La semana del asesino, Eloy de la Iglesia, El país del sexo salvaje de Humberto Lenzi, La última casa a la izquierda de Wes Craven, Carne para Frankenstein de Paul Morrissey, No miréis en el sótano de S.F. Brownrigg, No profanar el sueño de los muertos de Jorge Grau, Lisa Lisa de Frederick Friedel, Frozen Screen de Frank Roach, Violación en el último tren de la noche de Aldo Lado, La maldición de la bestia de Miguel Iglesias, Woman Behind Bars de Jess Franco, Snuff de Michael Finlay, Horacio Fredrickson y Simon Natcher, La casa de la colina de paja de James Kenyon Clark, Island of Death de Nico Mastorakis, Experiment Love Camp de Sergio Garrone, The Witch Who Came from the Sea de Matt Timber, Trampa mortal de Toby Hooper, La bestia en calor de Luigi Batzela, Defiende tu vida de Robert A. Endelson, La última orgía de la Gestapo de Zechary Kanebari, Rostros de muerte de John Alan Swartz, I Miss You Hugs and Kisses de Murray Markovich, La violencia del sexo de May Zarchi, La monja homicida de Giulio Berruti, El misterio del terror de Jack Weiss, La montaña del dios caníbal de Sergio Martino, El asesino de la caja de herramientas de Dennis Donnelly, Delirium de Peter Maris, El asesino del taladro de Abel Ferrara, Experimentos humanos de Gregory Goodell y No vayas cerca del parque de Lawrence D. Foldis, ¿no? Como veis, muchas películas que seguramente
muchos de vosotros hayáis visto, clásicos absolutos como Bahía de Sangre de Bava o La última casa izquierda de Wes Craven, o ya por tirar un poco para casa, ¿no? Para nuestro país, Jorge Grau y su no profano El sueño de los muertos, o La semana del asesino de Eloy de la Iglesia, que tiene una anécdota con su título en su estreno en Reino Unido bastante divertida, que podéis descubrir en el libro y que ya os digo que la liga directamente por el motivo que pudierais estar pensando, ¿no? Del porqué de esta película en la lista. Bien, comentaros también, ya para concluir, que en la publicación hemos podido contar con un prólogo de Ángel Sala, un auténtico lujo tener aquí también al director del Festival de Sitges, que nos regaló este fantástico prólogo, un poco pues con su punto de vista acerca de las videonastis y la censura en el cine, ¿no? Porque al fin y al cabo con este fenómeno de lo que estamos abordando, yo creo que es un acto de censura totalmente injustificada, ¿no? Bien, podéis encontrar Videonastis Memorias de un cine prohibido pues en la propia web de Applehead, también en Amazon, Casa del Libro, FNAC, etcétera, etcétera, y establecimientos similares, y por supuesto también en muchas librerías especializadas. Y ya pues simplemente abriros ya un poco el hecho, ¿no? De el volumen 2, que por supuesto va a continuar con el resto de películas cronológicamente. Todavía quedan unas cuantas para llegar a esas 72. Para meteros un poco el hype, deciros que va ahí en ese segmento, en esta segunda parte, hay películas de absoluto culto para el aficionado a este tipo de cine, y que, como les pasa a una de las películas que entraron en este primer volumen, pues adquieren casi una nueva dimensión, ¿no? Al ser catalogadas como videonasty, ¿no? Deciros que el volumen 2 vendrá, esperemos, dentro de unos pocos meses. Ya sabéis que ahora mismo estamos viviendo una etapa un poco complicada, con prácticamente todo el mundo congelado en su producción. Y en este segundo volumen también habrá un par de extras bastante interesantes, ¿no? Por una parte, quiero ahondar en esas películas que no fueron catalogadas como videonasty, pero que en esencia sí que lo fueron, ¿no? Deciros que, por ejemplo, La matanza de Texas es una de esas películas, y tampoco os quiero avanzar ningún título más para que lo descubráis con el volumen 2, y va a haber alguna otra sorpresa más, ¿vale? Pero eso, como os digo, tendréis que esperar un poco para que nos adentremos todos en ese volumen 2 de Memorias de un cine prohibido. Así que nada más por mi parte. Tras otro pequeño inciso musical, vamos a pasar ya a la segunda parte del programa de hoy de Applehead Radio, pues con el invitado que ha tenido a bien visitarnos en este debut en el mundo del podcast de Applehead. Así que vamos allá con ello.
Bien, seguimos en Applehead Radio, en este primer episodio, este primer capítulo de esta nueva andadura en el mundo del podcasting, y toca ya dar la bienvenida al primer invitado de Applehead Radio, que no es nada más y nada menos que José Mellinas. ¿Qué tal estás, José? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Primer invitado, responsabilidad fuerte, ¿eh? Además, ya no es por meter presión, pero es así. Vaya. Bien, José, que bueno, tú eres varias cosas, ya iremos un poco hablando distendidamente de todo ello, diferentes facetas con las que ocupas tu tiempo, pero de primera mano, para meter un poco en contexto con la editorial, con Applehead, decir que tú eres editor de vídeo, ¿no? De las presentaciones, etcétera, que a raíz de las diversas publicaciones se originan con la editorial, ¿no? Exacto. A día de hoy he hecho como 22 trabajos para Applehead, la mayoría dedicados a vídeo. También he hecho varias portadas de libros y algunas películas. Y bueno, vídeo que me piden, vídeo que hago encantado. O sea que muy bien y que así siga, porque para mí es un placer. Sí, porque se establecen un poco esas presentaciones, digámoslo así, virtuales, ¿no? En el que, bueno, yo te lo digo ya por mi propia experiencia, cuando me pedisteis la del libro de las videonastis, ¿no? Con una serie de cuestiones que hay que plantear a modo de presentación, pero que, no sé, a mí en lo personal me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? De hacer pequeños bloques de vídeo en los que el autor ponga un poco su visión del producto, su presentación, ¿no? Y bueno, no es algo que, por otra parte, se vea mucho, ¿no? En otros trabajos de diversa índole. Me refiero que ahí Applehead, la verdad es que no sé si sería precursora o no, pero al menos sí que se ve como una intención, ¿no? De dar a conocer ese producto por redes sociales, etcétera, con una presentación de vídeo que la verdad que sí que es cierto que tal y con los días que estamos viviendo ahora es más habitual esto, ¿no? Pero situándonos antes de este confinamiento, la verdad es que a mí en lo personal me parece algo bastante loable, ¿eh? Sí, y mi objetivo con cada vídeo es que cada presentación virtual tenga su propia personalidad, que la gente, si los ve seguidos, puedan ver distintas capas, no sé, que sean experiencias distintas de acuerdo con el libro presentado, la personalidad del autor también. Para mí es algo... para mí es lo más bonito, para mí es también lo más personal y bueno, aparte del montaje que acompaña al principio, es muy importante que todo case con la experiencia de alguien que se pone a ver un vídeo, que no es una presentación, digamos, estándar, sino que es mucho más. Claro, o sea que en eso el mérito es de Applehead, que ya tenía esta idea, y yo simplemente pues le doy mi toque como cualquier editor, que espero que haya gustado, que siga gustando, y yo encantado, porque todo lo que he hecho es lo que a mí como espectador me hubiera gustado ver. Sí, es cierto eso que comentas. Bueno, supongo que muchos de los oyentes que ahora mismo tenemos aquí habrán ya visto alguna de estas presentaciones, pero si hay alguien que no, decir, bueno, que es un montaje, la verdad es que audiovisual, en el que se insertan, pues bueno, clips de sonido relativo un poco a la temática del propio libro, clips de algunas películas, ¿no? Si no recuerdo mal, tampoco, también hay por ahí, y que bueno, que se crea así como una especie de
de producto en que se combina la imaginería del propio producto, de lo que se trate en cada publicación, con, por supuesto, las palabras de cada autor, y claro, la verdad es que son un poco como pequeños cortos, ¿no? Pequeños cortometrajes un poco conceptuales respecto a la publicación, que yo creo que hacen de ello un material colateral a lo que es el propio papel, a lo que es el propio libro. La verdad es que muy, como digo, muy, muy interesante, ¿eh? Sí, y debe ser una experiencia para mí. Como mi objetivo es que sea una experiencia dinámica para quien lo ve, que no se aburra sobre todo, y que bueno, que lo disfrute, o sea, que disfrute tanto la presentación virtual como el libro, que es al fin y al cabo el objetivo final. Sí, el verdadero protagonista, ¿no? Podemos decir incluso que casi esas presentaciones son como los teaser trailers, ¿no? De lo que luego el lector va a tener entre manos, ¿no? Bien, José, además de esto, sabemos que tienes cierta carrera como intérprete, ¿no? Pues sí, desde pequeñito me entró así el gusanillo de la interpretación, y luego ya me dediqué de forma profesional a ello y hasta el día de hoy. Y ahora estoy así con ganas de volver a los escenarios, o a colocarme delante o detrás de una cámara. En estos días tan complicados, unas ganas de volver muy locas. Sí, porque además de intérprete eres cortometrajista, ¿no? Creo que tienes 3 cortos, ¿no? Al menos realizados. Exacto. O publicados, ¿no? Exacto. Y bueno, nacen de la necesidad de contar historias, y nacen de decir, de coger a un grupo de amigos y decir, hey, se me ha ocurrido esta idea, sois lo bastante locos para acompañarme, y así hasta ahora, y con ganas de preparar el siguiente, que tengo ya una idea así un poco aproximada, pero que bueno, está ahí de momento. Hacer un corto es muy difícil y requiere mucho tiempo y esfuerzo, y bueno, hay que saber también dar prioridad a las cosas que están ahí delante tuya. Tienes como director, bueno, el primero de ellos es Mermelada, ¿verdad? Del 2015. Exacto, que se basa en la leyenda urbana de Ricky Martin, y sorpresa, sí. Es una idea loca que se me ocurrió, porque pensé, ¿y si mezclamos esto que es tan nuestro con el código del fan footage? ¿Qué puede salir de ahí? Y bueno, pues estuvimos haciendo, creo que llevó 2 meses la planificación, cambió muchas veces el corto de su idea inicial a lo que acabó, pero estoy muy contento de la versión final, y el equipo también, que es importante también. Sí, hombre, claro, que lograr digamos, ese entusiasmo colectivo, ¿no? Como en todo trabajo, al fin y al cabo, porque, y tú lo sabes bien. Y la inocencia de que es tu primera realización detrás de la cámara, y tú estás acostumbrado a estar delante o estar en los escenarios, y es algo muy distinto. El tempo, las características técnicas también, son muchos factores a tener en cuenta, y en ese caso estábamos grabando con un móvil, lo que era una dificultad añadida también. Sí, desde luego. Pero salió muy bien y estoy contento. Sí. Sí, además, la leyenda urbana de esta famosa de Ricky Martin, que lógicamente por generación a muchos nos pilló de lleno, ¿no? Y completamente con el pie torcido en su día, ¿no? Eran exacto, otros tiempos. Y a mí lo que me encanta es que la gente joven vea este corto
la gente que no conoce la leyenda, que vea el corto y a partir de aquí explicarles lo que pasó o supuestamente pasó y que puedan decir, vale, has cambiado esto, este dato es una parodia de este otro. Es ese juego con el espectador. Sí, siempre interesante y necesario, ¿no? El un poco, pues, impulsar la recepción sensitiva, por llamarlo así, de los propios espectadores, y más con un tema, yo creo que tan de nuestro folclore, ¿no? Como fue aquella leyenda urbana magnífica, por otra parte. Bien, sí, completamente. El segundo cortometraje que diriges es Fish Face, ¿no? 2 años después, 2017. Sí, que en este caso era un falso tráiler hecho para el FANT de Bilbao. Y se basaba también en otro evento especial, que es el fenómeno del Karanchoa, aquello que pasó, aquella broma que salió mal, que acabó con un tortazo que todo el mundo recuerda. Sí. Y en este caso también pensé, ¿y si cogemos este hecho, que es más conocido que lo de Ricky Martin, al menos para la gente más joven, y le añadimos un poco de body horror, un poco de exageración, parodia, humor negro, y todo en el código de un tráiler? ¿Cómo sería, no? Y bueno, también espectacular. Me sorprendió mucho que ganara el premio a mejor tráiler en el FANT. Me pilló de sorpresa, porque claro, tú lo haces, lo disfrutas y lo dejas. Lo dejas ahí para que la gente, bueno, pues también lo disfrute y dé su opinión. Y cuando te dicen que has ganado, hostias, joder, dices, qué bien, ¿no? Gracias. Y sí, fue muy bonito ver la recepción cuando fui a Bilbao y lo vi con toda la gente de allá, un porrón de personas. Posiblemente la sala, no sé cuánta gente había, pero es, digamos, el trabajo que más gente ha visto en una sala. Yo me quedo con esa imagen. Y las risas también, los comentarios, eso es algo que me lleva a la tumba. No, eso es algo que se va conmigo, y de lo que estoy más orgulloso, porque lo que te decía antes, que hay procesos muy difíciles, pero cuando la gente los disfruta ya han merecido la pena. Sí, a ver, que como en toda creación, imagino que más en este ámbito como en el cinematográfico, la respuesta positiva del público es la mejor recompensa, ¿no? Casi, aunque suene atópico, el mejor premio de todo ello. Pero sí, me encanta esa manera, ¿no? que tienes de mezclar elementos cotidianos, elementos casi, como decía, un poco del folclore, un poco, en este caso, internetero, ¿no? Aquello pegó bastante fuerte en YouTube. De hecho, yo creo que, bueno, ya bien sea a través del ordenador, de los móviles, todos vimos aquel fenómeno, ¿no? Estés o no metido un poco en esta dinámica de los youtubers, vídeos virales y todo eso, ¿no? Y lo mezclas precisamente con elementos del cine de género, ¿no? O sea, que antes del found footage, aquí el body horror, o sea, sí, que me parece una mezcla muy, muy, muy interesante, de primera mano. Sí, no, y es que realmente, como sabemos todos, el cine, ¿no? El cine en general, el cine de género también habla de nuestra realidad y transforma temas que suceden a pie de calle, los pasa por el filtro de la fantasía, de la pantalla y bueno, ahí están, ¿no? Y se quedan en obras maravillosas y las disfrutamos. Y entonces, ¿por qué no transformar estas pequeñas cosas que son graciosas, inmortalizarlas en algo que nos gusta, en algo que incluye, bueno, ¿por qué no? Un poco de látex, un poco de monstruo, un poco de sangre, un poco de, bueno, lo que nos hace felices, al fin y al cabo.
Sí, los que te llevan, tú lo has dicho, un poco a la fantasía, ¿no? Bien, el último proyecto que tienes como director hasta la fecha es Agapornis del 2018, ¿verdad? Exacto, y aquí fue un cambio de 360 grados. Aquí no había ninguna historia detrás en la que basarme. Fue una historia completamente nueva, coescrita con la novelista Rosario Curiel. Y queríamos hacer un homenaje a las películas de los años 60-70 en blanco y negro, películas de suspense, de terror, clásicas donde el jumpscare no era importante, sino lo que le pasaba a los personajes, la relación sobre todo. Hay mucho de criacuervos, hay mucho de el otro, hay muchas referencias conscientes e inconscientes que surgían, ¿no?, a la hora de escribir el guión, y también posiblemente ha sido el trabajo más difícil hasta la fecha, porque ha sido también el que más medios ha tenido, pero el que más nos ha pedido. Y bueno, ahí está también inmortalizado. Sí, Agapornis del 2018. Quería preguntarte ahora un poco cómo ves el mundo del cortometraje a nivel nacional, lógicamente, pero un poco más relativo al tema del terror, el cine fantástico, ciencia ficción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves un poco el circuito, mayoritariamente y lógicamente de festivales, o la vida comercial que pudiera tener ahora mismo un cortometraje de las características de los tuyos propios, o si ya quieres centrarte un poco también en la vida comercial que tuvieron tus trabajos? Eso ya te lo dejo a tu libertad. Bueno, desde mi punto de vista, a la hora de mover cortos en festivales, lo cierto es que, y te soy completamente sincero, me los han tumbado muchísimas veces, he perdido muchísimo dinero, pero también he sido consciente de que quizá lo que yo quería transmitir con mis cortos, como nacen de ideas que quizá funcionan mejor en este país que en otros, quizá por eso no funcionaron, o quizá no se entendía el objetivo. Entonces es algo muy, muy difícil. Yo he pasado, básicamente mi paso ha sido anecdótico, tampoco más allá de mover estos trabajos. Sí que me he documentado y me he informado bien, pero tampoco he perdido muchas noches a la hora de ver un plan para ellos, porque yo quería, lógicamente, que la gente los disfrutara en los cortos, en los festivales, pero que estuvieran rápidamente disponibles en plataformas gratuitas para que la gente los pudiera ver. Entonces, no te puedo dar una respuesta clara a esto. Sí que es cierto que se ven obras maestras, cortometrajes que te quitan el hipo y que descubren a realizadores y a realizadoras que son joyas. Y bueno, no sé, quizá en un futuro esta respuesta sea más clara, pero de momento, ya te digo, he pasado así de puntillas. He aprendido unas cuantas cosas sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y bueno, de momento quedamos ahí. Sí, hablabas también del tema del panorama actual del cortometraje, que sí que nos deja o nos está dejando auténticas maravillas, y lógicamente hay que tener en cuenta que no deja de ser un poco la cantera, ¿no?, para muchos cineastas, y que encima se enfrentan en sus inicios con algo tan difícil, ¿no?, que es impactar con una historia en un tiempo de duración tan limitado, ¿no?, como es el del propio cortometraje. Bueno, José, antes hablábamos de que también eras actor,
tienes diversas participaciones en algunos cortos, no dirigidos por ti, pero también en algunas películas. Y yo alguna de esas películas la he visto. Así que si quieres hacer un poco de revival de estas participaciones, adelante. Bueno, básicamente en mi currículum destacan Rec 3. Rec 3 fue mi primera participación en el cine, fue lo bonito de todo, fue la primera vez que yo fui a un rodaje profesional con pies y cabeza, ya con gente en muchos departamentos trabajando, matándose para conseguir algo potable, y fue una experiencia maravillosa. Luego también he estado en Los Últimos Días, he estado en Anacleto, Agente Secreto, puse voz a un zombie en Rec 4, en Juego de Tronos también estuve. Bueno, ha sido un poco un picoteo, ¿no? Estos años de estar ahí en grandes películas y series, que bueno, que cualquiera que se interese me puede buscar, coger mi ficha de IMDb y ahí comprobar en todo lo que he estado. Y bueno, contentísimo, porque te das cuenta, ¿no?, de cómo funciona la industria fuera de tu ciudad, y al menos lo que tú has estado estudiando, lo que tú digamos, estás ahí, tu lucha, ¿no? Ver cómo tu enfoque cambia en comparación a otros que tienen más años. No sé, a veces ha sido difícil, pero el viaje lo he disfrutado muchísimo. Sí, en rodajes, por ejemplo, te pregunto directamente porque para mí es un fetiche muy grande, Rec 3, ¿vale? ¿Era realmente lo que esperabas de un equipo de filmación, un equipo de producción? ¿O a veces se rompe un poco la magia cuando ya ves todo lo que pasa entre bastidores, ¿no? En este caso, de una película de género que se autoproclama como tal, y desde luego ya la saga de Rec, sus previas películas también lo hacían. ¿Era realmente lo que esperabas? Por ejemplo, te digo Rec 3 un poco, ya te digo, por gusto personal, aunque bueno, me lo puedes ampliar a cualquiera de los otros grandes platós en los que hayas estado, ¿eh? La experiencia de Rec 3 fue todo lo que esperaba y más. Ya el hecho de ser un fan de las dos anteriores ya me daba un plus de curiosidad de ver trabajar a Paco Plaza, a David Ambit en el departamento de maquillaje, bueno, a los actores también y actrices. Bueno, para mí era mi sueño de fanboy, estar ahí, y sobre todo con el plus de ser el primer rodaje profesional. El ambiente de trabajo era magnífico. Te puedo decir que es el mejor rodaje en el que he estado jamás. Y había una sensación de familia que creo que en la peli está muy bien, sobre todo en la primera mitad, en la parte de la boda con los invitados, está muy bien, y ese era el ambiente. Y de hecho se rodó muchísimo más material que luego, supongo que por cuestión de duración se tuvo que cortar. Muchísimo material, muchísimas más cápsulas de información. Bueno, era todo y más, sobre todo para un aficionado tanto de Rec como de cine fantástico, de terror, como yo. Fue maravilloso. Seguro que sí. Sí, además, digamos que el espíritu un poco de fiesta, como más o menos has dado a conocer,
en la película se nota, ¿eh? Es una película, yo creo que todos los que estamos aquí a los dos lados de las ondas la habremos visto, una película que, bueno, pilla un poco la vena más desmedida, gamberra del género, y desde luego que todo apunta, además con lo que dices, que ese espíritu, ¿no? Ese espíritu punk, ¿no? Respecto al propio terror, también se vivía con un ambiente bastante agradable en el rodaje. José, vamos a cambiar un poco de tercio, porque también escribes sobre cine, pero antes de meternos de lleno en, yo creo, uno de los puntos fuertes de la entrevista, y lógicamente relacionada intrínsecamente con Applehead, tú eres el creador de la web Terror Acto, ¿verdad? Exacto, creada en abril de 2015, de forma muy humilde, con la intención de crear una comunidad de aficionados al género y compartir noticias, imágenes, vídeos, todo tipo de material, ¿no? Y bueno, de momento seguimos en pie. Es una web que está lógicamente todavía en pleno auge, como yo creo que está, ¿no? El propio mundo del terror, siempre en constantes bullicios de informaciones y demás, y que, bueno, Terror Acto desde luego que tiene su sitio, y bien merecido, así que desde luego vamos a invitar a que todo el mundo la visite. Bien, José, vamos ya a algo que, respecto a tus venideros proyectos, supongo que estará ocupando demasiado tiempo, ¿no? Freddy Manía, las crónicas de Elm Street, uno de los próximos lanzamientos de Applehead, un repaso a una de las sagas más importantes, ya no sé si decir la más importante o no, del slasher, ¿no? Pesadilla en Elm Street. Bien, cuéntame, ¿cómo se origina yo pienso que ambiciosa idea de abordar una saga tan trascendental, ¿no? Para el cine de género más reciente? Es una carta de amor a un personaje que ha estado conmigo siempre. De hecho, yo me acuerdo que con 5 años ya estaba viendo Alucine en la 2. Estaba viendo las películas de Pesadilla en Elm Street. No sé qué secuela fue la primera que vi, no recuerdo bien, pero sí que recuerdo también que en aquella época emitían las Pesadillas de Freddy en Telecinco. Y se me quedó la imagen de Robert Englund como Freddy Krueger, y me fascinó por completo. Me fascinó sobre todo por las posibilidades que ofrecía, ¿no? el género, y conforme más películas veía, más películas distintas de otras sagas, más amaba a Freddy por ese toque único, ¿no? Ese toque plástico. Y con este libro, con esta Biblia, como la llamo yo, con este proyectazo que empecé a mediados por ahí más o menos de 2017, quiero rendir tributo a toda esta saga, y más que nada a aquellos y aquellas que desde cero crearon toda esta mitología, aún sobre todo incluso poniendo en venta sus casas, ¿no? Lo apostaron todo por la primera película, pero todo hay historias muy buenas que he conseguido a través de entrevistas exclusivas, y realmente ves el amor que tenían por este proyecto por el que nadie apostaba. A Craven le tumbaron, ¿no? Este proyecto que llevaba muchos años moviendo por distintos estudios, hasta que New Line se interesó y le dio la oportunidad. Es más que nada un homenaje a aquellos que hicieron posible
que todo esto, a día de hoy, se sigue hablando de Freddy Krueger, se sigue hablando de Pesadilla en Elm Street y que tenga ese hueco especial en el género, en la historia del fantástico y del terror. Sí, porque Pesadilla en Elm Street, claro, fue una película, uno de los slasher de cabecera, eso no hay duda, pero encima con el mérito de salir a la luz justo en el momento en el que el slasher estaba en decadencia, ¿no? Creando además un personaje con una mitología muy propia, Freddy Krueger, que se metió de lleno prácticamente en la cultura popular, ya no solo la relativa al terror, sino que todo el mundo sabe quién es Freddy Krueger, estés metido o no en nuestro mundillo, ¿no? del fantástico, y que encima, bueno, fue derivando en una serie de secuelas. El personaje también tendría su evolución, pero Freddy, yo creo que es el prototipo de un villano de slasher que yo creo que se tomó muy en serio desde su concepción, el dar importancia dentro del slasher a lo que es un villano, una iconografía, no simplemente poner a alguien con la cara tapada y ya está, ¿no? Que todos los émulos de Viernes 13, todos los émulos de Halloween, bueno, en incontables, ¿no? Películas que siguieron un poco la vertiente, realmente se ceñían solo a eso, ¿no? Digamos que Pesadilla en Elm Street, casi a contracorriente, aquí Wes Craven se anotó otro tanto, ¿no? Crea este personaje, lo convierte en tremendamente popular y deriva, claro, en una serie de, bueno, numerosas secuelas, tú lo has dicho también, posteriormente una serie de televisión, y yo creo que casi una mercadotecnia alrededor suyo que desde luego suponen casi un capítulo propio dentro del terror, ¿no? Completamente. Y volviendo a aquellos que lo hicieron posible, recordemos que Wes Craven escribió el guión ahí por el 81, nadie daba un duro por él, pero nadie, de hecho Sean Cunningham le dijo que no daba miedo, o sea que ese concepto no daba miedo, que mejor que se dedicara a otra cosa porque no veía potencial en esa idea, y bueno, pues Wes Craven, que en ese momento estaba en un bloqueo creativo porque sus últimas películas habían fracasado o no habían funcionado tan bien, siguió adelante, movió el guión en distintos estudios, como por ejemplo Disney, que es una curiosidad que a mí me dejó muy roto, el hecho de en un futuro, o sea, pensar en un mundo en el que hubiéramos tenido una Pesadilla en Elm Street producida por Walt Disney, hubiera sido algo muy, muy loco y curioso también. Y sí que es cierto que aunque no quería continuación, Robert Englund, digamos que se valió del personaje, lo hizo suyo cada vez más, y eso se ve muy bien en las secuelas que le dan el protagonismo. De hecho, en la cuarta película ya es el primer nombre en aparecer en el reparto, y eso dice mucho de un personaje en evolución, que pasó de ser oscuro y violento, desagradable, a ser un showman con frases ingeniosas al que todos le tenemos cariño. Sí que hay esa evolución muy conocido, ¿no?, entre los amantes del terror en general o del slasher en particular, en el que bueno, Freddy, sin abandonar esa digamos efigie de villano, a partir de la cuarta entrega, que era la que estaba dirigida por Renny Harlin, si no recuerdo mal, ¿no? Exacto. Sí, ahí ya coge y digamos que busca casi un poco amoldándose a cómo estaba el terror en aquellos mediados, finales de los 80, finales más bien en el caso de la cuarta, que había esas combinaciones, ¿no?, del terror con el humor. Ya Freddy Krueger se convierte en ese showman, tú lo has dicho, ¿no? Ya es el dueño absoluto de la función, ya no es el antagonista de una serie de personajes principales, sino que ya
toda la película, toda la saga circula alrededor suyo, ¿no? Precisamente a mí una de las cosas que me gustan de la saga, especialmente hasta la quinta, ya a partir de la sexta ya veo cierta un poco decadencia ahí en los clichés, que bueno, es opinión personal, pero hasta la quinta veo que cada entrega tiene como una personalidad muy, muy particular, ¿no? Sí que es cierto que están todas dirigidas por directores diferentes. Yo te diré que la tan criticada segunda parte es una de mis preferidas, ¿vale? Y que, por ejemplo, la tercera... Claro, con estas sagas que se originaron, en nuestro caso por generación, en una época muy importante, ¿no? Digamos que cuando estamos asimilando, absorbiendo terror, muchos recordamos a veces cosas de la tercera película, Los Gemelos del Sueño, como si fuesen de la primera. Casi que incluso mucha gente considera que la tercera película no solo es la mejor, sino la que nos presenta realmente al verdadero universo de Freddy, ¿no? Bueno, de hecho yo estoy de acuerdo con que la segunda es, si bien no es una joya absoluta, sí que es muy reivindicable. De hecho es mucho mejor de lo que la gente opina, a opinión personal, y todavía está ese Freddy oscuro de la primera, todavía está ese Freddy todavía más vicioso incluso que en la primera, más agresivo. Y la sexta a mí para mí es la más no sé si la peor, porque no quiero hablar mucho del remake. El remake el remake. Mira que el remake acertaron, yo creo que con el actor, pero lamentablemente el desarrollo ya es un debate aparte, ¿no? Pero Jackie Earle Haley, a ver, todos queríamos a Robert Englund, ¿no? Realmente de la Freddy manía, por hacer alusión al título de tu libro, aquí la estrella absoluta es Robert Englund, ¿no? Que hoy en día es, bueno, aparte de que tiene, dejando un lado las de Freddy, pues una carrera más o menos solvente dentro del género. Lógicamente la fama, lo que es y la cantidad de admiradores que hay detrás de él es por haber sido Freddy Krueger, ¿no? Pues en el caso del remake sí que yo, cuando vi que habían contratado a Jackie Earle Haley, dije, joder, pues esto vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Lamentablemente ya las cosas derivaron por otro sitio, ¿no? Y es lo que tú dices, que todas las películas anteriores sí que gozan de una personalidad propia. En este caso el remake era básicamente un pastiche de escenas copiadas de la primera película, sin tampoco mucha gracia. Era buscar el guiño por buscar el guiño, en lugar de utilizar la tecnología preciosa que tenemos hoy día para abrir nuevos mundos imaginarios oníricos que podrían lucir muy bien en pantalla. Fue para mí una oportunidad perdida, porque teníamos un nuevo Freddy que podría haber funcionado muy bien, aunque la gente, claro, tenía a Robert Englund ya y de ahí no salía, pero yo creo que Jackie Earle Haley se merecía mucho más. No sé si una secuela del remake hubiera funcionado, pero yo creo que él merecía mucho más como Freddy. Y lo que más me gusta de la saga es que cada película te habla de un tema, o al menos hay un tema subyacente ahí que bueno, por ejemplo, en la tercera, el tema de los suicidios, el tema del trabajo en equipo, la quinta, el embarazo / aborto, los pecados del padre, que están así muy sobrevolando la saga, ¿no? También la nueva pesadilla de Wes Craven, que se adelantó a Scream en el lenguaje, en la metaficción. También te hablaba del fenómeno de la primera película y cómo había, digamos, impactado en la cultura. No sé, para mí es lo bonito y lo único de esta saga.
Sí, que supieron, pues al contrario de otras sagas hermanas, ¿no? Que derivó todo en una repetición absoluta de clichés, estirar un chicle que quizá en determinados momentos ya no interesaba a nadie. En el caso de Pesadilla en Elm Street tenemos pues esa capacidad, ¿no? de poder incluso ver cada película en solitario sin la, digamos, tener en cuenta la herencia que haya venido con las películas atrás, ¿no? Bien, José, metiéndonos un poco en el libro, ¿qué nos podrías decir un poco de su estructura? No sé si supongo que irás película por película, habrá algún otro tipo de apartados para digamos, temas paralelos, ¿no? Me imagino que videojuegos, cómics, novelas incluso y figuras de acción que hay, por supuesto, de Freddy. Me gustaría un poco que me comentases eso y la segunda parte de la pregunta, lo que puedas contar, si puedes adelantar algunas de esas figuras entrevistadas, ¿no? que podamos encontrar en la publicación. Pues sí, mira, de momento la intención es que... Espera un momentito. Uh-huh. A ver... Espera que se me ha ido. Disculpa. Nada, tranquilo. Vale. Vale, pues contaremos con un prólogo de Jaume Balagueró. Luego haremos hincapié en Wes Craven, Robert Englund y New Line Cinema, que para mí son, digamos, los 3 puntos importantes de la columna vertebral de la saga. Uh-huh. Y luego ya un repaso a cada película y a la serie de televisión. Y por último, vamos a, digamos, indagar en las imitaciones, parodias, homenajes, merchandising. Habrá un repaso a los guantes también, a los guantes y cuchillas de cada película, uh-huh, que son distintos. Mucha gente se piensa que son el mismo modelo, pero son muy distintos. Y por último habrá un epílogo que firmará Ángel Sala. Uh-huh. Y respecto a los entrevistados, de momento contamos con miembros del equipo que han trabajado en las películas, en la saga original. De momento no tengo a nadie del remake. Y contamos, por ejemplo, con Rachel Talalay, que aparte de dirigir la 6ª película, ha trabajado en las 4 primeras. Uh-huh. En la 5ª no, trabajó su marido. Y también contamos con unos nombres que de momento no puedo adelantar, pero que seguro que van a sorprender bastante. Muy bien, vamos a dejarlo ahí entonces para aumentar el hype que yo ahora mismo tengo, ahora corriendo por mis venas. Bien, José, ¿qué palabras quisieras dedicar a los futuros lectores de este libro, en el sentido de ya no solo a los fanáticos del propio slasher, o más concretamente a Freddy Krueger o todo su universo, sino a alguien que quizá el tema de Freddy le pille un poco de lejos y tenga cierta curiosidad por saber más sobre él? Bueno, a los más veteranos de la saga, espero que este libro les pueda dar les pueda, digamos, entusiasmar, y sobre todo que disfruten esta Biblia única en nuestro idioma, porque también faltaba para mí una publicación así, completamente dedicada a Pesadilla en Elm Street. Y a los que no están familiarizados con Freddy, que dudo mucho que haya gente, porque Freddy es como Santa Claus, pues que puedan comprender este personaje que es ya un icono, no ya del fantástico, sino de la historia del cine.
o al menos que puedan entender o saber más del esfuerzo de la gente de New Line por poner arriba esta franquicia, que no fue nada fácil y costó mucho esfuerzo y muchos problemas también. Hay historias muy interesantes al respecto en el libro. Sí, todos esos momentos entre bastidores, historias que pueda haber detrás de las películas, que desde luego en la recepción posterior de las propias obras pues hace que sean aún más grandes, ¿no?, en el imaginario colectivo. Muy bien, José, pues a mí ya solo me queda darte unos enormes agradecimientos por haber estado hoy aquí, primer programa de Applehead Radio. Espero que hayas disfrutado de la experiencia. Muchísimo. Muy bien, pues simplemente ya nuevamente gracias, José, por estar aquí, y emplazar a todos los oyentes pues al segundo programa, en el que seguramente iremos adentrándonos en todo lo concerniente a Applehead, su actualidad, futuras publicaciones como Freddy Manía, las crónicas de Elm Street, etcétera, etcétera. Que por cierto, José, ¿alguna fecha aproximada de su lanzamiento? No hay ninguna clara, pero lo que puedo asegurar es que a finales de año o a principios del siguiente ya estará a la venta. Perfecto, pues ya saben, oyentes, pueden estar al tanto tanto en la web de Applehead como en sus redes sociales. Ya sabéis que podéis encontrar a Applehead tanto en Facebook como en Twitter. Así que nada más, amigos y camaradas, y nos vemos o nos escucharemos, mejor dicho, en el siguiente programa. Hasta siempre. Applehead Radio.